Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a La Voz del Contador. Y hoy traemos un tema bello, importante y necesario, no solo para la profesión contable, sino también para todos esos empresarios que se interesan en sacar adelante su proyecto. El tema que vamos a brindar son los beneficios fiscales para las pymes. Y es un gusto para mí presentarles al invitado del día de hoy. Él es don Jimmy Sánchez. Muy buenas, Rocío. Don Jimmy, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted bien, Rocío? Muy bien, gracias a Dios. Quiero comentarles que don Jimmy es contador privado incorporado, pero también es docente del Centro de Capacitaciones Permanente que tenemos acá en el colegio. Y nos complace que él venga a brindar este tema tan importante. Don Jimmy, yo creo que las pymes son gran cantidad de empresas que existen en el país y no solamente empresas, pueden ser personas físicas, pueden ser emprendedores, pero sí es muy importante tener claro ese criterio legal y tributario que actualmente se utiliza para poder clasificarlas. Correcto. En este sentido, doña Rocío, las pymes empiezan a trabajar directamente de un parámetro que se escoge mediante el Ministerio de Economía, Industrias y Comercio, lo que le vamos a llamar un factor P. Entonces, dependiendo del factor, así usted lo van a colocar en las categorías que le vamos a decir pymes, que podemos hablar de micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo más importante de una pymes es la constitución inicial de esas pymes, porque muchos dicen quieren, voy a estar dentro de pymes, voy a inscribirme en el ministerio, pero no. El proceso de una pyme nace desde el momento de que el emprendedor tiene la idea. ¿Cuál idea? La estructura financiera, la estructura administrativa y lo más importante, la capacitación previa que tiene que tener esa persona. Hablemoslo hoy en día de una incubación de su proyecto. Y después, ya ahora sí podemos pensar cómo vamos a constituirnos en estos momentos como una pymes. Entonces, la parte del Ministerio de Industria, Economía y Comercio nos da muchos parámetros para poder hacerlo. Clasificamos dentro de esos parámetros y por lo tanto ahora podemos decir que somos pymes y tenemos derechos a las partes fiscales, tenemos derecho a la parte financiera y ciertas capacitaciones con varias instituciones del gobierno, como el caso del INAH, para poder llevar más adelante ese proyecto. Y poder sacarlo adelante. Y es que las pymes ocupan un apoyo muy importante a nivel instituciones para poder salir adelante y nosotros como contadores tenemos que agarrarnos de todo este conocimiento y por eso es que don Jimmy hoy viene a ayudarnos con este tema tan importante. Porque es importante saber también que hay régimen clasificado para cada una de estas empresas, porque tenemos claro que para que se puedan inscribir en el MEIC y ser clasificadas como una pyme, también tienen que tener un régimen a nivel tributario. ¿Sí? Sí, correcto. Desde el momento, digamos, que usted se quiere constituir como pymes, no es por la actividad inscrita en Hacienda, sino por el parámetro, el factor que acabamos de indicar, micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, aquí es donde viene usted y escoge su actividad. ¿Qué tipo de actividad puede ser? Industria, comercio o de servicios. Entonces, por lo tanto, ahí va la actividad económica. Entonces, puede entrar varios regímenes. Puede ser el régimen simplificado, puede ser el régimen tradicional o incluso las PIMPA. Entonces, dependiendo a esa categoría, es donde podemos decir que usted se puede clasificar mediante una pyme. Claro que sí, y hablando un poquito de una palabra que usted dijo, y tiene que ver con la clasificación. Nosotros tenemos diferentes obligaciones, pero también tenemos beneficios, y estos tienen diferentes o una diferenciación cuando pueden ser micro, pequeñas o medianas, clasificadas ya por el MEIC. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hablar al respecto? Bueno, para decir que estamos dentro de esas clasificaciones, hay varios criterios importantes que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, las ventas, el número de empleados y la cantidad de activos que se tiene para poder determinar esos factores. Yo puedo ser una pyme de 5 empleados, pero si me pasé de los factores que tiene en estos momentos el MEIC, quedo fuera entonces de todas las condiciones que en estos momentos tienen las pymes. Entonces no es el hecho de que simplemente tengo 5 empleados, puedo estar dentro de esto, sino que tengo que proteger esos parámetros y también muy importante, estar al día con la caja, estar al día con el Ministerio de Hacienda y presentar toda una contabilidad totalmente estructurada.
Esto habla de una esencia que manejamos acá en la contabilidad y es todo lo que es el orden que tiene que tener la empresa. Y Correcto. por eso nosotros siempre vamos a recomendarle a los empresarios que busquen a ese contador que puede ser su asesor fiscal, su asesor contable, su asesor en cualquier área financiera que lo pueda apoyar, ir de la mano con usted para sacar adelante a todas las empresas. Y ahí no solamente le vamos a brindar el apoyo en la parte de salir adelante y de guiarlo, sino también en que pueda aprovechar todos estos beneficios fiscales que pudieran llegar a tener. Y esos beneficios también se van a enfocar en la parte de ingresos, en la parte de, usted ya dijo, trabajadores que van a ser los que clasifiquen. Pero la gente normalmente no tiene claro qué es una micro, qué es una pequeña y qué es una mediana y cuáles son las que normalmente le decimos PYME. Ok. La micro, por decirlo así, una forma más fácil, más sencilla, es aquella que tiene menos de 5 empleados. Ok. La pequeña, la que tiene de 6 a 30 empleados. Y una mediana, podemos andar de 31 a 100 empleados, más o menos. Entonces, esa es una categoría bastante interesante que tiene el MAKE. Y entonces ahora se le agregan otros elementos, como cuáles, las ventas, se le agregan la cantidad de activos fijos y ahí es donde se logra encasionar toda la información. Una parte importante también es que no solamente tiene beneficios fiscales, o muchos se pueden preguntar cuáles beneficios fiscales. Entonces, ahí estaría el impuesto de renta, estaría el impuesto de las sociedades y también estaría la parte de la exoneración a lo que tiene que ver el valor agregado en la parte de los alquileres. Entonces, ya con 3 beneficios fiscales sumamente importantes y que se clasificaría entonces si se lo puedo aplicar a la micro, si se le puedo aplicar a la pequeña o se la puedo aplicar a la mediana empresa. Con esos parámetros podemos definirlos fácil y sencillamente con el factor que le indique al inicio, factor P, por un porcentaje que nos indica Hacienda, el Ministerio de Economía también. Ese factor, por ejemplo, de 1 a 10 es micro, por toda la combinación de todos estos elementos. De 11 a 30 puede ser pequeña. Y de 31 a 100 va a ser entonces una mediana. Pero si se pasa de 100, queda fuera. Es una grande. Ya es grande. Inclusive yo he visto certificaciones emitidas por el MAKE donde dice que es una grande empresa. Entonces no significa que no pertenezca, que no tenga los beneficios que tengan estar en este ministerio. Correcto. Pero estos otros beneficios, que son los que nosotros andamos ahí detrás de ellos, son en los que ellos no podrían clasificar. Pero usted habló de diferentes tipos de beneficios. Usted habló el de renta, habló del impuesto a las personas jurídicas. Correcto. Y habló el de los alquileres. Tal vez podríamos ahondar un poquito en cada uno de ellos. Bueno, desde el momento que nos indica que somos pymes, entonces ya tenemos esos beneficios. Mucha gente dice, hay que hacer otros solicitudes al Ministerio de Hacienda para lo que es el beneficio de la renta. No, desde el momento de que hay una certificación del MAKE y que incluso está por parte del MAC, por la parte de las PIMPAs, se crea un famoso atributo dentro del sistema que hoy en día está ATV. Entonces se le crea el famoso atributo, entonces ya Hacienda sabe de que esta persona cuenta con ese beneficio pymes o PIMPA por parte del MAKE y por parte del MAC. Entonces aquí empieza a aplicarse una tabla escalonada en renta. Los 3 primeros años no hay pago. Cuarto y quinto año hay un pago de un 25%. Y en el sexto año viene un pago de un 50%. Entonces ya ahí usted tiene un beneficio desde el punto de vista de flujo de efectivo como para acomodarse. Solo que tiene que ver una condición. ¿Cuál condición? Tiene que ser una empresa que esté realmente operando, que esté trabajando, que realmente no haya tenido un año ahí que nada que hacer y el otro año que sí, tiene que ser constante. Entonces, ese es el beneficio que tenemos en la renta, bastante importante, claro, principalmente en los primeros años de incubación. Luego, el impuesto a las personas jurídicas, por ser PYME, automáticamente se le exonera. Y lo que es el impuesto a las personas de lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado a los alquileres, se hace una exoneración.
con lo que nos indica la ley 9635 en su artículo número 8, inciso 10, donde puede hacer el trámite del 1.5 de un salario, lo puede exonerar, y tiene que ser mediante una exoneración de impuesto local, genérica, de bienes y servicios, y simplemente por ese criterio. Ahí ya el Ministerio de Hacienda les tiende esta exoneración y tiene derecho a esto. Entonces imagínese, doña Rocío, qué beneficios más importantes al inicio para una empresa pyme, para un emprendedor que está apenas empezando con su actividad. Don Jimmy, ¿cuánto considera usted que puede durar una empresa en llegar a su estabilidad económica? Porque estos beneficios que se están brindando habla de beneficios hasta por 6 años, por ejemplo, correcto, en la parte de renta. Entonces, ¿usted sí considera que esos 6 años son suficiente apoyo que reciben las empresas? Bueno, desde el punto de vista financiero nos parece que sí, ¿verdad? Porque incluso una empresa que ya empieza el primer año a dar sus primeros pasos, usted puede ir guiando un poco más para lo que usted quiere afinar. Ya el segundo año, digamos que es un tiempo de consolidación, y un tercer año ya es donde usted dice, ya logré consolidar la empresa en su totalidad. Entonces, muy importante esos 3 años. Y tras de eso, la ley nos menciona un cuarto, un quinto y un sexto. Entonces, creo que en esos 3 años es la realidad económica que podría tener una empresa para saber si realmente está en un nicho de mercado adecuado, o lamentablemente pues se equivocaron a la hora de escoger el tipo de bien o servicio que querían comercializar. Claro que sí. Y puede ser que la empresa inclusive quiera meter otras áreas de mercado para seguir creciendo. Entonces es un apoyo económico muy fuerte dependiendo del tipo de empresa o sus inicios, ¿verdad? Porque correcto, no todos inician con éxito. Correcto. Pero, don Jimmy, digamos que hay un temita que sí todo el mundo se pregunta, y no solamente son los empresarios, sino también los contadores. Claro. Y decimos gastos deducibles. Eso es como la palabra clave contable siempre, y es un tema tributario, porque la empresa puede llegar a tener cualquier cantidad de gastos. Por supuesto. Y pueden considerarse como gastos que se necesitan para poder surgir como una empresa. Pero algunos tal vez no van a ser deducibles. Por eso es importante que lo tengamos claro, porque estos gastos deducibles pueden ser flexibles para las pymes. Y entonces, ¿cómo podríamos verlo a nivel empresas? Bueno, desde el punto de vista de la administración tributaria, en lo que tiene que ver con gastos, ellos no han sido flexibles en los últimos 5 años. Sí. Entonces aplicamos todo parejo. Entonces el plan de fiscalización anual sigue incluyendo todos los regímenes que estamos hablando, régimen simplificado, régimen tradicional, el régimen de la parte agropecuaria. Seguimos trabajando con eso. Entonces la clave importante está lo que nos menciona Hacienda, que todo gasto deducible se va de acuerdo con la actividad que usted está desarrollando. Entonces uno de los puntos importantes es indicarle al contribuyente y darle revisión de que todos los ingresos que esté generando están realmente inscritos, para que todos los gastos que él considera necesario aplicarle a esa actividad puedan ser deducibles porque va de acuerdo con su actividad. Entonces, en algunos casos, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han dejado algunos gastos de lado, incluso que han metido otros gastos que no deberían de ser por falta tal vez de una asesoría de un contador, de una contadora, que es lo que deberían de guiarse, porque en algunos casos dicen que incluso como es una empresita tan chiquitita no necesita una guía, y ahí es donde pueden estar colocando gastos que no deberían de ser, y gastos que deberían de estar aplicando los están dejando por fuera. Entonces la aplicación de los gastos para Hacienda en este tipo de entidades es igual para todos. Y es importante que hasta la empresa más pequeña o el emprendimiento más pequeño muchas veces no puede salir adelante solo. Y los empresarios, yo siempre les digo que ustedes tienen que dedicarse a la parte empresarial, a la parte mercadeo, a hacer crecer su empresa. Entonces busquen este apoyo de este asesor financiero, que es el que le va a ayudar a que su empresa salga adelante. Don Jimmy, ¿y existen algunos beneficios de contratación formal para personal? Sí, podemos mencionar, por ejemplo, de la parte de contratación, personas discapacitadas dentro de ese mismo régimen, personas incluso que cumplan más de los 45 años, que nos menciona la Caja Costarricense, que pueden tener un beneficio, y así sucesivamente. Y no que es en la Caja Costarricense, al ser pyme, usted puede tener un rebajo en las cargas sociales,
y aplicándole lo de los trabajadores discapacitados, de personas de mayores a 45 años, todavía podría tener un beneficio mucho mayor en la parte laboral. Claro. Y es que tenemos que tener esos puntos mapeados para que no nos suceda o no se nos escape nada y podamos sacar todos los beneficios como tal. Don Jimmy, la inversión de activos. A veces tenemos que hacer innovación, digitalización y todo esto podemos enfocarlo como un beneficio para la pyme. Por supuesto, principalmente en los créditos que tienen la banca de desarrollo y también Fondepyme y todo lo que tenga que ver con el Banco Popular incluso, ellos nos darían cierto capital o por lo menos garantías para poder solicitar ese capital de trabajo, principalmente para la compra de activos, innovación tecnológica. Por ejemplo, tengo una empresa a la cual no logro colocar los productos directamente en el mercado, pero quiero desarrollar una página web, por ejemplo, para poder hacer una innovación de todo ese tipo de cosas. Esos créditos están esperándolos a este pequeño empresario para que pueda utilizarlos y que de esa manera pueda crecer mucho más su negocio y por ende mucho más cuando son activos fijos, ¿verdad? Y es que ahora todas las ventas y el acercamiento que tenemos con los clientes es mucho digital. Correcto. Entonces es muy importante saber que tenemos ese poquito de apoyo o ese gran apoyo en algunas instituciones y que mucha gente no les saca el provecho adecuado. Correcto. Una de las cosas importantes también, doña Rocío, es eso, el desconocimiento. Sí. Porque piensan que solo préstamo para capital de trabajo, claro, préstamos para compra de inventario. No, también hay para activos fijos. Y ahí sí es importante que todos tengan su información financiera trabajada correctamente para poder presentarla y tener esos beneficios. Correcto, ahí es donde nace la ayuda del contador o la contadora. ¿Por qué? Porque tal vez tienen 3, 4 periodos iniciales, pero no tienen estados financieros. Entonces se imagina lo que es el pobre contador y contadora reconstruir todos esos últimos 3 años para poder llevar toda esa información al banco y que el banco nos diga, sí, perfecto, me parece muy bien, claro, la información. No solamente hay estados financieros, que también debería estar en normas, sino que le pide un flujo de caja proyectado. Entonces, mucho desconocimiento también por parte que no contratan un profesional es que hace un estado de resultados proyectado. El banco le dice, no, eso no es un flujo de caja. Claro. Llegan con un flujo de caja indirecto, eso tampoco es flujo de caja. Quiero un flujo de caja de esta y estas razones. Entonces ya el profesional va a saber qué es lo que tiene que hacer porque ya pasó, ya ha presentado información en otras pymes y de esa manera ya el banco va sabiendo qué es la información que tiene ese cliente y por ende puede dar los avales o las garantías necesarias. Don Jimmy, a veces llegan los empresarios, las personas e inclusive hasta los contadores y nos preguntan ¿cómo podríamos recomendar cuál es la mejor opción? ¿Cómo definir cuál es el régimen bajo el cual va a tributar la empresa? Si va a ser el tradicional o deben acogerse a uno especial o tal vez a alguno que sí tenga beneficios pyme como tal. Ok. Bueno, recordemos que el régimen va de acuerdo con la actividad que quieran desarrollar. Entonces, aquí lo más importante es saber qué beneficios ha tenido o qué beneficios va a tener estar en el régimen simplificado o estar en el régimen tradicional, por ejemplo. Entonces, cuando ya uno define y hace la estrategia tributaria, que no solamente es inscribirme en la administración tributaria, sino es crear todo el plan administrativo, el plan fiscal, le digo, bueno, usted tiene derecho a estar en actividad de régimen simplificado, pero yo le recomiendo que mejor esté en el régimen general. ¿Por qué? Porque el régimen general tiene N cantidad de gastos más aplicables que en el régimen simplificado. Entonces, por lo tanto, ahí podría ser que usted tenga un mayor beneficio. Pero es que mi amigo, mi familiar está en el régimen simplificado y hace lo mismo que yo. Sí, pero yo le recomiendo que mejor usted esté ahí. Entonces, ahí es donde entra el profesional a analizar todos los grandes detalles que hay para poder decirle al contribuyente es que usted en 2 años se va a tener que pasar del régimen simplificado al régimen tradicional debido a su cantidad de compras. Entonces, al final de cuentas, estar en un régimen para trasladarnos en 2 años es mejor arrancar en el otro régimen. Entonces, ahí viene un análisis de toda esa información para poder entonces decir cómo podemos estar dentro de cuál régimen. Don Jimmy, con su experiencia, ¿ha tenido o ha detectado algunos errores comunes de aplicación de todos estos beneficios? Sí, principalmente el desconocimiento, doña Rocío, ¿verdad? Otros detalles importantes es también
que no se ha conversado con el cliente no conversa con el contador, y simplemente llegaron a un acuerdo de hacerle una contabilidad normal. Entonces, bueno, ya usted tiene un beneficio de pymes, ya yo logré aplicarle la renta, pero no me lo llevó a la parte de banca de desarrollo, no me lo llevó a la municipalidad de la localidad para decirle, usted tiene otros beneficios adicionales. Entonces, ahí en esa aplicación entran muchos errores, ¿verdad? O incluso nos hemos dado cuenta que el señor es pymes, y cuando llegaron a presentar la declaración de renta, no le aplicaron el beneficio. Entonces, eso es parte de desconocimiento, ¿verdad? Claro, inclusive la gente que no sabe cómo se aplica en una declaración de renta este beneficio como tal. Se les pudo haber ido, pero no tienen perdón. Correcto. Y principalmente ahí es donde entra a una persona que no solamente por ser contador y contadora puede llevarnos la contabilidad, sino que tiene que ser una persona que ya haya leído, se haya preparado directamente en este tema. Don Jimmy, ¿qué rol juega la contabilidad electrónica? O tal vez el cumplimiento formal de accesos y conservación de digamos, estos beneficios. Bueno, desde que entró la facturación electrónica, ya es obligatorio toda una contabilidad digital. Entonces las pymes no quedan por fuera de esta contabilidad. Incluso parte de las recomendaciones por parte de la Administración Tributaria es guardar toda esa documentación por 5 años. Y no solamente la documentación, porque aquí estaríamos hablando de otros elementos adicionales, como los libros contables, ¿verdad? Entonces todo eso juega un papel muy importante, principalmente en el orden, en la clasificación, y que estamos a puertas al entrar de la versión 4.4, que viene todavía mucho más pesado por la recepción de facturación electrónica, entonces la vuelve todavía mucho más importante. Claro que sí, yo creo que ahí es donde nosotros como contadores tenemos que acomodarnos a la parte digital, a trabajar en conjunto y a saber que esto es una herramienta para nosotros. No nos va a quitar trabajo, yo creo que por ahí don Jimmy nos va a dar un poquito más. Nos viene a dar un poquito más porque la cantidad de pymes que se encuentran en estos momentos inscritos en Hacienda, estamos hablando por lo menos de un 90%, habla de la Administración Tributaria, me parece que podría haber un poquito más. Entonces el 90% de 500,000 de contribuyentes activos que tiene hoy Hacienda es bastante y está muy mal descuidado. Entonces ahí es donde viene bastante trabajo para nosotros. Las pymes pueden ser excluidas del régimen formal, digamos, como tal. ¿Cómo es o qué es el error que cometeríamos para que nos excluyan? Bueno, nos pueden excluir, digamos, no por un error inicialmente, porque nos pasamos de parámetros. Vamos por fuera tranquilos, ya no pueden seguir muy bien. Y los errores que nos podrían dar es que cuando hacemos la renovación de ser pymes, llegamos al MEI y el MEI nos dice, usted está atrasado con la Caja Costarricense, usted está atrasado con el Ministerio de Hacienda. Entonces ya esos son problemas que se nos vienen encima, porque tal vez actualizar y pagar todos los impuestos que hemos dejado de pagar en los últimos meses es una carga financiera bastante fuerte. Entonces por eso puede ser un motivo muy grave para decirnos no le renovamos. Eso que usted está diciendo es importante porque si yo no tengo controlada la información financiera, ¿cómo me doy cuenta si estoy gastando mi dinero de impuestos? En donde yo soy recaudador, no es un ingreso mío. ¿Puedo cometer esos errores por no mapearlo, por no llevar un control, no sé, semanal, mensual, o por lo menos una conversación adecuada con mi asesor financiero? Es que sí, doña Rocío, el problema es que muchos de nuestros empresarios pymes creen que el contador simplemente es para presentar impuestos, y eso es uno de los grandes errores. El contador es su amigo, es su amiga, es no solamente presentar impuestos, es también presupuesto. Cuando usted llega a hablarle a una empresa pymes de presupuestos, usted dice, este señor, ¿de qué me está hablando? ¿Qué es un presupuesto? Entonces, el presupuesto es lo que me va a decir cuánto voy a vender, cuánto voy a gastar y cuánto le toca pagar al Ministerio de Hacienda. Y de ese flujo de caja, cuál es lo que me toca a mí y cuál es lo que le toca al Ministerio de Hacienda. Entonces, ahí es donde están todos esos grandes detalles importantes que tenemos que sacarle provecho a este contador y a esa contadora. Porque no solamente era para presentar impuestos, una estrategia tributaria, una estrategia administrativa, una estrategia de impuestos, que me puede ayudar usted más adicionalmente lo que acabamos de hablar.
Usted hace un ratito habló de beneficios municipales, pero ¿esto tiene que ver por región, por pyme? Explíquenos un poquito más. Bueno, esto puede ser por región, porque principalmente va dependiendo de las municipalidades si tienen un programa pymes. Por ejemplo, Desamparados tiene un programa pymes bastante fuerte, la Municipalidad de Tres Ríos tiene un proceso de pymes muy importante. Algunas de estas municipalidades no solamente dan beneficios en el trámite de documentación, sino que también les dan ciertos beneficios a la hora de ferias, expopymes que pueden tener dentro de la misma localidad. Entonces de ahí no solamente tengo un nicho de mercado en mi empresa, en página web, sino que también puedo ir a visitar ferias que vaya a ser las municipalidades. Entonces no todas lo tienen, lamentablemente, pero sí se ha hecho un esfuerzo por parte del MEIC para que todo esto pueda salir a la calle y de ahí puedan tener otra forma de generar ingresos. Principalmente los micro, como por ejemplo aquella señora, aquel señor que tiene una panadería, entonces llevan sus reposterías a las ferias del agricultor, a estas expopymes, eso les da un beneficio muy grande. Pero la municipalidad tiene que dar ese paso. Ok, entonces ahí tenemos un beneficio más y muchas herramientas que podemos aprovechar. Don Jimmy, algunos aspectos fiscales que suelen ser el objeto para que nos fiscalicen o nos realicen una revisión o nos toquen esa puerta. Correcto. Vamos a hablar del famoso debido formal de la información. ¿Y por qué me puede llegar la administración tributaria a visitarme? Bueno, por falta de pago de declaraciones, por declaraciones mal presentadas, por alguna denuncia, ¿verdad? En estos casos, todas las formas en que la administración tributaria nos puede llegar a tocar la puerta son las mismas para las pymes. Entonces, ¿de dónde radica evitar esa posible visita? Principalmente ya una contabilidad totalmente al día, una contabilidad formal, pero eso tampoco no quiere decir que la administración tributaria no nos venga a revisar, porque estamos trabajando bien, perfecto, pero no va a haber ningún problema. Entonces, evitar tener que ser rectificativas, que se da mucho en este régimen, y contratar a un contador y una contadora para que nos haga todos esos procesos y evitar entonces al mínimo esa visita. ¿Podríamos seguir hablando un poquito más sobre esas medidas preventivas que debería de acoger un contador? Correcto. Primero que nada, la información bien almacenada, información digital que hablamos ahora, facturaciones electrónicas, ahora no solamente de emisión, sino que también de recepción, los auxiliares que yo tengo que tener, por ejemplo, un auxiliar de bancos, un auxiliar de ingresos, un auxiliar de compras, un auxiliar de importaciones, por aquello que la pyme esté haciendo importaciones, una contabilidad con lo que le llamamos directamente de documentación. No voy a contabilizar porque doña Rocío me dijo, mira, yo gasté tanta plata tal. No, yo necesito tener las facturas. Entonces, desde ahí, una contabilidad formal, una contabilidad bien estructurada y que vaya de acuerdo con el presupuesto que hablamos anteriormente para que pueda tener un efecto entonces en los beneficios fiscales, en los beneficios administrativos y que la empresa pueda generar un flujo de caja bien estable. Entonces, vea qué combinación se hace ahí, ¿verdad? Sí, no claro. Solamente la parte contable, administrativa y financiera, tributaria también, y de esa manera podemos evitar entonces que la administración tributaria pues, nos llegue a visitar por alguna equivocación en algún detalle. Importante, el tema que siempre hemos visto y que nos hemos relacionado mucho es por mal presentación de declaraciones. Esa es la clave. Entonces, tener cuidado con eso. Y tener todo bien ordenado nos puede ayudar a que nos adelantemos a estas posibles declaraciones que tengamos que rectificar. Sí, porque es que como le digo, como lo hablamos ahora, si vamos a hacer una contabilidad de impuestos, descuidamos todo lo demás. Entonces tiene que ser un conjunto de toda la información, reviso la información, la proceso, la analizo y emito estados financieros. En las pymes, ¿cada cuánto presentan estados financieros el contador o la contadora? Cada vez que el banco me lo solicita. Sí, y puede ser cada 3 años. Puede ser cada 3 años, por alguna situación de los socios que quieren saber cuánto lo he venido, se prepararon estados financieros. No, los estados financieros se recomienda mensualmente para ir analizando toda esa información y de esa manera ir revisando que todo esté bien ordenado, esté bien clasificado para no cometer ningún error. Don Jimmy, ¿las pymes tienen algún beneficio en temas de fraccionamiento o facilidades de pago? Sí. ¿Cuáles podrían ser?
Por ejemplo, a la hora de la Caja Costarricense del Seguro Social, puede fraccionarse los pagos, lo que tiene que ver obviamente con los créditos, ¿verdad? A largo plazo también, y se pueden fraccionar incluso todavía mucho mayores pagos. Y también se puede fraccionar ahí los pagos con las otras instituciones que hablamos ahora de las municipalidades. ¿Qué mejoras usted propondría al régimen fiscal aplicando, digamos, que este segmento empresarial? Bueno, tal vez las mejoras, lo que podemos decir es tal vez un poco más de comunicación de realmente cómo funciona el régimen. Porque en muchas ocasiones usted se mete a las páginas y ve y es como muy elevado el término, ¿verdad? Entonces hacerlo un poquito más fácil, más sencillo, más todo, para que de esa manera podamos entender bien cómo se trabajan las pymes. Dentro del punto de vista de incentivos, yo diría que están muy bien. Okay. Lo que faltaría es simplemente que el contribuyente, o en este caso el pequeño empresario, las conozca, las analice y las aplique. ¿Mediante qué? Un conjunto de elementos. El contador, la contadora y todas las entidades bancarias que le puedan dar el apoyo. Porque también ahí es otra parte importante, doña Rocío. No solamente es el Ministerio de Hacienda, el MEIC, el Sistema Bancario para el Desarrollo, no. También hay otras instituciones del gobierno, como por ejemplo el INAH, en lo que son capacitaciones. Entonces le dan un puntito adicional a usted por ser pymes. Entonces vea qué grandes cosas podemos tener, pero muchos de ellos los desconocen. Entre esos beneficios podría ser el que una pyme quiera hacer licitaciones. Correcto. Entonces es uno de, vamos a ver, los factores de calificación en las licitaciones si usted es pyme. Correcto. Ok, entonces yo creo que es una herramienta necesaria para poder ir trabajando en todo esto. Don Jimmy, hagamos una conclusión, un resumen de todo lo que hemos visto que usted le quiera recomendar a estos contadores para que no olviden esta charla y esta entrevista a un contador dirigido hacia contadores. Bueno, lo más importante es capacitarnos para saber cuáles son las limitaciones que tiene todo esto y los alcances máximos que puede tener también las pymes. Para eso el colegio tiene un curso muy importante. Excelente. Se llama Contabilidad para Pymes. Sí. Entonces, directamente vamos a trabajar más en eso. Después de ahí, salir a la calle a asesorar a estos contribuyentes de la forma correcta. ¿Cuál sería la forma correcta? Una contabilidad franca, sencilla, pero robusta. No solamente una declaración de impuestos, no. Tengo que simplemente llevar toda una contabilidad para poder apoyarlo. Y también, no solamente quedarme siendo contador. La frase que hemos utilizado desde que empezó la ley 9635, tenemos que ser también asesores. Entonces ya esta asesoría va mucho más allá de simplemente preparar estados financieros, cuidar ese cliente para que pueda progresar, y de esa manera sería la recomendación más clara, más sencilla que podemos dar. Claro, y tenemos que tener, pero más claro todavía, que con nuestros clientes crecemos nosotros. Así que correcto. Hacerlos crecer va a hacer que nosotros crezcamos profesionalmente y económicamente, ¿verdad, don Jimmy? Eso es lo más importante. Y todos. Y todos. Así que, don Jimmy, muchísimas gracias, porque este tema es importante, es un tema que vemos frecuentemente, pero que no podemos olvidar, porque a veces en nuestro trajín del día al día se nos olvidan algunos detallitos que es bueno refrescar, así que seguimos invitando a todos los contadores para que sigan viendo La Voz del Contador y por favor se capaciten, no solamente con los cursos que don Jimmy dijo que daban acá en el Centro de Capacitaciones, sino también con las charlas y muchos beneficios que tenemos día a día, porque la tecnología nos está alcanzando, así que tenemos que ponernos al tanto, ¿cierto? Claro que sí, Rocío. Servirles y estamos ahí a la orden. Muchas gracias. Y a ustedes que tengan un excelente día, que Dios los acompañe.